Hola, mi nombre es Lady Auxiliadora Flores Vázquez y junto con mi compañera Erly Eunice Amaya Martínez vamos a presentar nuestro informe final de nuestro tema de investigación, ¿por qué El Salvador demoró en reconocer a sus comunidades indígenas? Como primer punto tenemos lo que viene siendo el índice de nuestro informe que contiene la portada, índice, introducción, el planteamiento, los objetivos, los alcances y limitaciones, el marco teórico, el marco legal y marco jurisprudencial, las conclusiones y recomendaciones y la metodología que posteriormente vamos a ir explicando brevemente. En nuestra introducción tenemos que nuestro presente informe se encuentra de forma resumida lo que se hizo en cada capítulo de nuestra investigación, con el objetivo de presentar la historia de estos pueblos que tienen un rol muy importante en nuestra sociedad. Es decir, que estos pueblos representan las culturas originales de nuestro país desde allá de las épocas antiguas. Em, en nuestro trabajo también se encontrará la situación problemática en la cual se exponen las consecuencias que trajo el reconocimiento tardío de estos pueblos, la justificación, la cual contiene las necesidades de nuestro equipo para investigar acerca del tema de los derechos de los indígenas. Ahí se exponen las relevancias que creemos que tiene dicho tema en nuestra sociedad y la conveniencia. También se encuentran los objetivos que nos propusimos alcanzar. También se encuentran los alcances y las limitaciones que tuvimos para desarrollar el trabajo. Y posteriormente se encuentra el marco teórico. Ahí se hace un breve resumen de la teoría que encontramos de lo sucedido del antes y después del reconocimiento legal de nuestro país para con los campesinos, para con los indígenas. Posteriormente está el marco legal y jurisprudencial que respaldan nuestra investigación. Por último, se encuentra la conclusión a la que llegamos después de desarrollar el tema y la metodología que utilizamos. Acá tenemos lo que viene siendo el planteamiento, donde está la situación problemática, que la pregunta que nos hacemos es de cuáles son las consecuencias del reconocimiento demorado a los indígenas. La consecuencia que más resalta es la pérdida de las culturas ancestrales. Si nos vamos allá a lo que viene siendo la época de la conquista, donde llegaron los españoles a Centroamérica, se dice que diezmaron a estas civilizaciones y los que quedaron tuvieron que adaptarse obligatoriamente a las culturas españolas, ya que tenían prohibido seguir transmitiendo a las nuevas generaciones las culturas que ellos tenían antes de la llegada de, de los europeos. En nuestra justificación se dice que se considera necesario este estudio, ya que consideramos a los indígenas como importantes para futuras generaciones, para que futuras generaciones conozcan la historia y vida de los principios, es decir, la historia y vida de los principios de nuestro país, la vida allá por la época precolombina, por decirlo así, donde no existía la medicina moderna, los hospitales. Estas civilizaciones
Zonas que conocen de raíz las costumbres y el porqué de ellas y las medicinas ancestrales que utilizaban, valga la redundancia, en las épocas donde no existían los hospitales. Los objetivos que nos propusimos alcanzar, el objetivo general teníamos describir la vida de los indígenas antes del reconocimiento de las comunidades indígenas en El Salvador y la vida que tienen en la actualidad, ahora que ya empiezan a ser tomados en cuenta. Como objetivos específicos nos propusimos dos. Eh, el primero es explicar las consecuencias de haberse demorado en reconocerlos legalmente. Y el segundo objetivo específico, que es el de descubrir los beneficios que han obtenido y siguen obteniendo tras haber incluido un artículo que los proteja en nuestra Carta Magna, es decir, en nuestra Constitución. Aquí tenemos nuestros alcances y limitaciones. En los alcances, este trabajo prevemos que se enfocará en describir el antes y después en la vida de los indígenas que radican en Morazán, con la información que hemos recabado de Internet, así como de bibliotecas virtuales y otros sitios. Las limitaciones que se nos presentaron en cuanto al tiempo, es que tenemos únicamente una semana para desarrollar el trabajo y por lo tanto no nos alcanza para investigar a nivel nacional. Es, no, otra limitación que se nos presentó es de que no es posible encontrar información referente de todos los indígenas del país en la web y por la distancia no podemos ir personalmente hasta el lugar, no podemos estar presencialmente. En nuestro marco teórico tenemos los antecedentes, que se dice que después de la colonización, los indígenas fueron obligados a adaptarse a las culturas europeas. Es lo que veníamos diciendo allá en la introducción. Fueron obligados a cultivar añil y otras plantaciones extranjeras. Fueron sustituyendo los cultivos originales y todas las culturas y costumbres que nuestra gente tenía fueron sustituidas por otras y hasta el punto de que fueron prohibidas de transmitirse. eh, y tiempo después, ya en el marco de la guerra civil salvadoreña, surgieron varios levantamientos campesinos y obtuvieron represiones. Ya después de la guerra de independencia y todos esos sucesos, em, nuestros indígenas intentaron hacer movimientos para poder exigir el reconocimiento legal o exigir sus derechos. Y los gobiernos de ese entonces los reprimieron, surgieron bastantes etnocidios. Por ejemplo, durante la guerra civil en el país, en la zona norte de Morazán, para ser más específico, sucedió lo que llamamos la masacre del Mozote. Ahí se prevé que murieron cerca de 1.000 personas, entre niños, mujeres, hombres y ancianos, todos campesinos, es decir, todos eran indígenas. Es, Se dice que se prevé que murieron cerca de 1.000 porque no se tiene un dato exacto del número de víctimas de dicho masacre, la cual se dice que tenía como objetivo sembrar el miedo en la población civil. Esto sucedió durante los momentos más cruciales de la guerra, donde
el batallón Atlacat, eh, el batallón Atlacat cometía estos etnocidios junto con otros miembros del ejército de la Fuerza Armada. Esto también podría remontarse a que El Salvador tenía culturas mixtas y para tener una identidad única intentaron borrar de raíz las culturas ancestrales, asesinando a todos los campesinos indígenas para que El Salvador fuera reconocido como un país donde existía la cultura europea, moderna, etcétera. Y, y dado que en ese entonces no existían los derechos con esas personas, no, no hubo justicia para las víctimas ni para los familiares, ya que se cree que de esta masacre quedaron niños huérfanos o incluso adultos mayores a la deriva, etcétera. Es, esa información fue obtenida de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso masacres del Mozote y lugares aledaños versus El Salvador del 25 de octubre de 2012 en la página número 4. También se dice que en la actualidad, según el diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas, existen en El Salvador tres grupos claramente definidos. O sea, los nahuapipiles, que los que están asentados en el departamento de Aguachapán, Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, San Salvador, La Paz y Chalatenango. El segundo grupo son los lencas de la rama Potón, los cuales están asentados en el departamento de Usulután, San Miguel, Morazán y La Unión. Y por último, el grupo que está asentado únicamente en el departamento de Morazán, los cuales son los de Cacaopera, también conocidos como los Cacahuira. Esta información fue obtenida del informe titulado Pueblos Indígenas de El Salvador de Marcela Hernández Moncada, La visión de los invisibles, páginas 2 y 6. Se dice que posteriormente al reconocimiento constitucional de parte del Estado salvadoreño para con los pueblos indígenas, parece ser que el gobierno actual continuará con estrategia para garantizar los derechos de nuestras entidades étnicas. Eh, pues el vicepresidente actual, Félix Ulloa, y la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa de El Salvador, la señora Sueci Calleja Estrada, y la Procuradora General para la Defensa de los Derechos Humanos, la señora Raquel Caballero, se reunieron con representantes del Consejo Indígena Centroamericano. Y el vicepresidente Ulloa aseveró que el propósito de la reunión es dar continuidad a las propuestas que surgieron durante el encuentro previo con los representantes de los pueblos indígenas, náhuatl, lenca y cacahuira o cacaopera, lo cual se ejecutó recientemente. Esto podría considerarse como la posibilidad de más beneficios en favor de estos pueblos, los cuales han sido vulnerados por mucho tiempo. Aquí concluye mi participación. Quedamos con la explicación de mi compañera Eunice Amaya. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Celia Eunice Martínez Amaya y pues les hablaré un poco sobre lo que es el marco legal. El marco legal que respalda nuestra investigación es el convenio 169 de la OIT y el inciso segundo del artículo 63 de nuestra Constitución.
El marco legal, pues como ya sabemos que respalda nuestra investigación, es sólido al incluir el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y el inciso segundo del artículo 63 de la Constitución. El convenio 169 de la OIT es un instrumento importante que establece estándares internacionales para los derechos de los pueblos indígenas y tribales, abordando aspectos como el derecho a la consulta y a la participación en decisiones que les afectan directamente. El artículo 63 de la Constitución se refiere a disposiciones relacionadas con los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Dentro del marco nacional, este artículo seguramente establece principios específicos o derechos reconocidos para estas comunidades dentro de su país. Ahora tenemos lo que es el marco jurisprudencial. En la jurisprudencia de nuestro tema es la sentencia del 5 de febrero de 2018 en el caso interamericano de los derechos humanos, caso del pueblo indígena Sucurru y sus miembros versus Brasil. Eh, en cuanto al marco jurisprudencial, la sentencia del 5 de febrero del 2018 de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en el caso de los pueblos indígenas y sus miembros versus Brasil, probablemente proporciona precedentes importantes para su investigación. Esta sentencia probablemente se relaciona con la protección de los derechos de los, probablemente esto proporciona precedentes importantes para la investigación. Esta sentencia se relaciona con la protección de los derechos de los pueblos indígenas en el contexto de proyectos o acciones gubernamentales que puedan afectar las tierras y recursos o formas de vida tradicionales. Como conclusión, tenemos que las demoras en el reconocimiento de las comunidades indígenas en El Salvador se deben a una combinación de factores históricos, políticos, sociales, incluida la colonización, la negación, la identidad cultural, los conflictos internos y la falta de políticas inclusivas. Sin embargo, el aumento en la presión y la movilización eh, social está contribuyendo a un cambio gradual hacia un pequeño reconocimiento y la protección de los derechos indígenas en el país. Las demoras en el reconocimiento de las comunidades indígenas en El Salvador son resultado de una serie de factores complejos que se entrelazan. Por ejemplo, la colonización histórica puede haber tenido un impacto significativo al despojar a las comunidades indígenas de sus tierras y recursos, así como al imponer sistemas de gobierno y leyes que no siempre reconocen sus derechos o identidades culturales. Además, la negación de la identidad cultural de parte de los élites dominantes y sociedad en general pueden haber contribuido a la marginación de las comunidades indígenas, dificultando su reconocimiento y protección. Los conflictos internos como guerras civiles o tensiones étnicas pueden haber generado distribuciones o prioridades diferentes a un gobierno, dificultando la inclusivas y la falta de voluntad política eh, para abordar las necesidades específicas de las comunidades indígenas también han sido obstáculos importantes en el proceso del reconocimiento y protección de sus derechos. Sin embargo, es alentador ver que el aumento en la presión y la movilización social está generando un cambio gradual en la situación. La creciente conciencia pública sobre los derechos indígenas, combinando con la presión de actividades y organizaciones indígenas, está ejerciendo presión sobre el gobierno y otros actores relevantes para que adopten medidas concretas hacia un mayor reconocimiento y protección de los derechos indígenas en El Salvador. Aunque las demoras en el reconocimiento de las comunidades indígenas en El Salvador son el resultado de una combinación de factores históricos, políticos y sociales, el aumento en la presión y movilización social está generando un camino positivo hacia un mayor reconocimiento y protección de los derechos indígenas en el país. El reconocimiento de las comunidades indígenas en El Salvador también ha experimentado demoras significativas debido a una combinación de factores históricos, políticos y sociales. Eh,
Durante la colonización española, las comunidades indígenas fueron despojadas de sus tierras y sometidas a un sistema de explotación. Este legado colonial creó desconfianza y marginación hacia las comunidades indígenas, dificultando su reconocimiento oficial en la estructura política y social del país. Durante gran parte de la historia de El Salvador, hubo una negación sistemática de la identidad cultural indígena. Las políticas de asimilización forzada y la discriminación cultural contribuyeron a la invisibilidad de la comunidad. El país ha enfrentado periodos de conflicto armado interno y desigualdad social, lo que ha desviado la atención de cuestiones relacionadas con el derecho indígena y han dificultado el avance en su reconocimiento y protección. Durante mucho tiempo, El Salvador ha carecido de políticas inclusivas que reconocieran y protegieran los derechos de las comunidades indígenas. La ausencia de los marcos legales y programas gubernamentales específicos contribuyó a la marginación continua de estas comunidades. Sin embargo, en años recientes ha debido a un aumento de la presión de la movilización social por parte de las comunidades indígenas y organizaciones de derechos humanos para el reconocimiento y la protección de sus derechos. Esto ha llevado a un mayor impulso hacia un reconocimiento oficial de las comunidades indígenas y la promoción de políticas que aborden sus necesidades y preocupaciones. Las demoras de los reconocimientos de las comunidades indígenas en El Salvador se deben a una combinación de factores históricos, políticos, sociales, incluida la colonización, la negación, la identidad cultural y los conflictos internos y la falta de políticas inclusivas. Sin embargo, el aumento en la presión y la movilización social está contribuyendo a un cambio gradual hacia un mayor reconocimiento y protección de los derechos indígenas en El Salvador. Acá tenemos lo que son recomendaciones. La primera que tenemos que es la inclusión y participación. En la inclusión se debe promover la inclusión de representantes de las comunidades indígenas en los procesos políticos y de toma de decisiones a nivel local y nacional. La inclusión y la participación son fundamentales para garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas, incluidas las comunidades indígenas. Cuando se promueve la inclusión, se reconoce y se respeta la diversidad cultural y étnica de inclusión. Se reconoce y se respeta la diversidad cultural y étnica de una sociedad, lo que permite que las comunidades indígenas participen activamente en la toma de decisiones que afectan sus vidas. Esto implica